Bienvenidos y bienvenidas a una clase más en Clases con Cris. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y como ven en el título del vídeo de hoy, vamos a hablar de los diferentes tipos de texto que podemos encontrar. Así que, ¡vamos allá! En primer lugar, encontramos los textos descriptivos. Estos textos nos describen cómo es un paisaje, cómo es un lugar, cómo es un animal, cómo es una persona. Nos describen cualidades, colores, que nos transmite también esa persona. Aquí tenemos un ejemplo. Como podemos ver, está describiendo a un perro que se llama Bobby. Nos dicen, es un perro grande, de color negro azabache. Su pelaje es abundante. Tiene las patas largas y robustas. Sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Estamos viendo que este texto está describiendo a Bobby, un perro de color negro azabache, ¿vale? Lo mismo pasaría con los lugares. Por ejemplo, pensamos en una playa, pues en la playa hay arena de color blanco. El mar es de un color azul celeste. Encontramos diferentes tipos de peces en el mar. Entonces ahí también pues lo vamos describiendo poquito a poco, ¿vale? Importante en los textos descriptivos usar muchísimos adjetivos, porque los adjetivos nos describen cómo es una cosa, una persona, un lugar, etcétera. Seguimos. Textos narrativos escritos en primera persona. Ojo, primera persona. El narrador es uno de los personajes que participan en esa historia. Vemos un ejemplo. Aquí vemos a una niña o un niño, ¿vale? Que está escribiendo en un diario, ¿no? En una especie de diario. Y nos dice, o bueno, o mejor dicho, y escribe, mis papás tienen un nuevo trabajo y no tengo otra opción que quedarme por las tardes en casa de Petunia, mi abuela. Pero sospecho que algo se trae entre manos y no me lo puedo perder. El narrador o narradora de esta historia es este niño o niña que está por aquí, que nos está contando que se queda por las tardes con su abuela Petunia, ¿vale? El narrador es uno de los personajes de lo que se ha escrito, ¿vale? Biografía es la historia de la vida de una persona. Aquí tenemos un ejemplo, no lo voy a leer porque es mucho más largo, pero vemos que se trata de la biografía de Antonio Vivaldi. Las biografías pueden ser tanto de personas que han fallecido como de que no, y nos va a hablar desde el momento, desde que nació la persona, nos indica la fecha, el lugar, nos va contando un poquitín, ¿no? De qué estudió la persona, dónde trabajó, qué era lo que hacía principalmente. Y si la persona ya ha fallecido, pues termina con la fecha de su fallecimiento. En este caso lo vemos con Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi nos dicen cuándo nació y en dónde, cuál fueron sus estudios, ¿no? En qué estuvo trabajando y como Antonio Vivaldi ya ha fallecido, nos indican la fecha de fallecimiento. Autobiografía es la narración de la vida de una persona en la que se incluyen sus opiniones, ideas, etc. En este caso, pues suele ser escrito por la misma persona que lo ha vivido, ¿no? Por eso lo de autobiografía. Entonces aquí nos creemos, pues, una persona famosa, alguien que ha ganado un premio Nobel de la Paz, un gran músico, compositor, etcétera. Entonces yo aquí, pues, te pongo un pequeño ejemplo. Me llamo Chris, luego me faltaría, pues, añadir, ¿no? La fecha de nacimiento y el lugar, qué es lo que he estudiado, en dónde he trabajado y luego pues aquí meto un pelín pues de opiniones o ideas que también podría añadir, ¿vale? Esto cada uno lo hace a su manera, ¿vale? Venga, seguimos.
Infografía, presentación visual para presentar datos, historias o conceptos. En este caso tenemos una que es súper clara, que se suele usar con los niños más pequeñitos de la casa, que es, pues, cómo se tiene que lavar ellos las manos. Vemos que esta infografía nos indica que necesitamos, ¿no? El jabón y el agua. Vemos qué pasos habría, ¿no? que seguir y luego nos recuerda diferentes, pues, cositas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es una manera muy visual de ver los diferentes datos o conceptos. También se suelen utilizar, pues, para explicar hechos históricos, para explicar artículos científicos y demás. Insisto, es súper útil porque es súper visual. Texto argumentativo. En este texto se defiende una idea con argumentos. Aquí dejamos un ejemplo. Vemos la idea principal del texto, que va a ser leer todos los días es muy importante para los niños y niñas. Luego damos dos argumentos. En primer lugar, la lectura nos ayuda a aprender palabras nuevas y a escribir mejor. Argumento 2. Además, leer mejora la imaginación y la creatividad. Los libros nos permiten viajar a otros lugares, etc. Y por último, siempre termina con una conclusión. Por todo esto, leer un poco cada día es una buena costumbre que todos deberíamos tener. Leer no solo sirve para estudiar, sino también para aprender y disfrutar. ¿Vale? Tiene una tesis o una idea principal que ha sido defendida con diferentes argumentos, diferentes por qué, diferentes razones, y luego hay una pequeña conclusión que te resume todo. Poemas. Los poemas los podemos identificar porque tienen una estructura en versos y tratan sobre diferentes sentimientos así de manera general, ¿vale? Hay siempre pues poemas y poemas con diferentes temáticas. Aquí tenemos un ejemplo de un poema de Francisco de Quevedo en el que vemos diferentes versos, ¿vale? Los versos son, vamos a decir, las líneas del texto. Una línea, dos líneas. Y las estrofas son ese conjunto de versos que vemos que están un pelín más separadores del resto. Entonces, este poema de Francisco de Quevedo tiene 4 estrofas. Una, dos, tres y cuatro. En las dos primeras estrofas hay 4 versos en cada una. Y en las dos últimas hay 3 versos en cada una. Aparte de la estructura en sí, que son versos y estrofas, encontramos las diferentes rimas, que pueden ser asonantes, consonantes o libres. Asonantes riman las últimas vocales de la última sílaba de la palabra. Consonante, todas las letras que conforman la última sílaba son iguales. Y libre, verso que carece de rima y no posee pues una métrica fija, ¿no? En este caso vemos aquí las últimas sílabas. Vamos a ver el ejemplo de la rima que sería. Tenemos pegado, superlativa, viva y barbado. Pegado y barbado coinciden plenamente en vocales y consonantes. Superlativa y viva coincide el final, ¿vale? Tanto consonantes como vocales. Entonces tendría una rima consonante, ¿vale? Textos expositivos expresan una idea de forma objetiva sin dar su opinión. Tenemos los especializados que serían en referencia a artículos científicos, te dicen diferentes datos que han tenido de una investigación. Pues un 20% ha demostrado que no sé qué, no sé cuánto, un 45% dice que no sé qué, no sé cuánto, y eso es un artículo científico. Simplemente te está contando los datos, los resultados de unos datos. Y divulgativo, lo vemos en este caso, pues que te explica, pues de alguna manera, diferentes hechos, acontecimientos, lugares, ¿vale? Puede ser muy parecido un pelín al texto descriptivo que vimos en primer lugar, porque puede ser que también describan un pelín el lugar, pero también te dan datos curiosos o datos específicos de ese lugar. Entonces ya se llamaría texto divulgativo, que entra dentro de texto expositivo.
Por otro lado, tenemos el reportaje escrito. Suele ser de tipo periodístico, de carácter informativo y expositivo. Ahí tenemos un mix. El reportaje escrito lo vemos con diferentes partes, tiene una estructura. Tenemos titular, entrada, cuerpo y cierre. Titular nos informa acerca del contenido del reportaje. Puede tener un título y un subtítulo. Entrada, su propósito es dar la atención, te va a decir algo bastante atractivo, bastante interesante para que tú te enganches y digas, pues voy a seguir leyendo. Cuerpo, desarrolla el tema mediante párrafos conectados entre sí. Si el contenido es extenso, se organiza en pequeños apartados. Y por último tenemos el cierre. El reportaje pues suele terminar con conclusiones finales, con comentarios similares a los del principio o con comentarios que propongan una pequeña reflexión al espectador, ¿no? A la persona que está leyendo, a su público objetivo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Que lo podéis pausar el vídeo, podéis leerlo para ver un pelín así cómo sería, ¿vale? También tenemos textos que se pueden clasificar como leyendas. Las leyendas o mitos suelen ser un relato tradicional transmitido principalmente oralmente, es decir, del boca a boca, de generación en generación. Em, Esto puede ser pues una historia que ocurrió en un lugar hace más de 300 años, entonces pues a ti te lo ha contado tu madre, que a tu madre se lo contó su abuela y a tu abuela se lo llevó a contar su madre y así, poco a poco, ¿no? Del boca a boca. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de la leyenda del hilo rojo. Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse a pesar del tiempo, del lugar, a pesar de las circunstancias. El hilo puede tensarse o enredarse, pero nunca podrá romperse. Vemos que esta leyenda del hilo rojo depende de cómo cada persona la interprete, puede hablar de una persona a la que pues vas a amar toda la vida, a la que será tu pareja y estás pendiente de encontrar a esa persona correcta, o también puede ser de amistades, porque a lo mejor nunca has encontrado un amigo o una amiga con el que te entiendas al 100% y de repente lo encuentras. Oye, pues también puede ser parte de la leyenda del hilo rojo. Ya luego creer pues en las leyendas, mitos, etcétera, pues ya depende de cada uno, pero bueno, están ahí. Y por último, pero no menos importante, tenemos el texto de la obra teatral. Suele ser una historia con diálogos. Encontramos aquí un ejemplo de obra teatral, ¿vale? Tenemos diferentes personajes, tenemos la hormiga y tenemos la cigarra. Lo que encontramos aquí, entre paréntesis, se llama acotaciones. Estas acotaciones no se leen, son actos, ¿no? Son representaciones que deberían de hacer la persona que está en este momento haciendo de hormiga, pues tendría que hacer eso. Lancy dice, pues la hormiga va a decir, debo almacenar granos, ahora que puedo recogerlos, pues cuando lo diga, tiene que detenerse, porque dice se detiene, entonces se tiene que parar ahí en el escenario. Cuando la cigarra diga, pues sí que es inútil, lo que haces, pudiendo relajarte y cantar como yo, pues debe de soltar primero una carcajada, en plan, ja, pues sí que es inútil, y así continúa pues la actuación, ¿vale? Vemos que son diálogos, en este caso son de dos personas con sus acotaciones y que deben, pues, al final de representarlo también, ¿no? Darle actitud, creerte tú que eres, pues, la hormiga o la cigarra de la representación. Y hasta aquí el vídeo de los diferentes textos que podemos encontrar. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Si tenéis alguna duda, no dudéis en dejarla en los comentarios. Os animo a seguirme si os gusta este tipo de contenido. Y nada más. Nos vemos en la próxima clase. Chao.